ya no lo vamos a hacer en línea, vamos a tener que ir a la escuela a hacer el parcial, ¿eh? Entonces, la semana que entra les voy a dar las indicaciones de cómo va a ser la dinámica para hacer ese examen. Entonces, vayan tomándolo en cuenta para que ese día ahí estemos. No vaya a ser que ese día alguien se vaya a enfermar, ¿verdad? Curiosamente alguien se quiera enfermar ese día. Si es así, pues tendrá que justificarlo con un documento del Seguro Social, del ISSSTE, un documento que valga, que sea prueba plena, ¿verdad? No una receta ahí de un familiar que les dé. No. Tendrá que ser un certificado médico creíble para que se les pueda justificar el por qué no pudieron ir a hacer el examen. De ahí en fuera, todo el mundo tiene la obligación ya de estar en la escuela. Entonces, yo les aviso la semana que entra qué día va a ser nuestro examen parcial para que estemos ahí aplicándolo ahí en los salones de FES Aragón. Bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y estamos en los principios rectores del juicio de amparo. Y entonces, en ese sentido, nos quedamos en qué principio, en el estricto derecho, ¿en cuál nos quedamos? En el de instancia, ¿cuál En vimos el de ayer? instancia de parte agraviada. Entonces ya lo vimos ese, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo expliqué? Sí, ya lo explicó. Sí, bueno, entonces vámonos a otro principio. Principio de prosecución judicial. Prosecución judicial. Primero S y luego C. Principio de prosecución judicial. ¿En qué consiste este principio? Ya también lo hemos visto. Este principio consiste en que el amparo se va a tramitar como un verdadero juicio. O sea, el amparo es un juicio. ¿Por qué? Porque comienza con una demanda y termina con una sentencia. Pero entre la demanda y la sentencia hay una serie de actos procesales concatenados entre sí. Pasos procesales que no se pueden saltar, no se puede brincar el tribunal de amparo. Por eso van concatenados. Entonces tengo una demanda. Después de la demanda, ¿qué seguiría? ¿El auto de admisión de la demanda? La admisión de la demanda. Después, ¿El emplazamiento al demandado? el emplazamiento al demandado. Después, ¿La contestación a la demanda? la contestación a la demanda. Ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de pruebas. Audiencia para desahogar pruebas. El periodo de alegatos y el dictado de la sentencia definitiva. A esto le llamamos prosecución judicial. Ahora, como el amparo es un juicio, del mismo juicio, ¿qué pueden derivar? ¿Incidentes? Incidentes, ¿qué más? ¿Recursos? Recursos. A todo esto le llamamos prosecución judicial. Por eso es incorrecto que tú digas que el juicio de amparo es un recurso. No es un recurso, es un juicio. Un juicio del cual derivan recursos, porque si a mí me desechan una demanda de amparo, si a mí me niegan el amparo, si no me admiten pruebas, pues yo puedo interponer recursos contra el tribunal de amparo. Entonces el amparo es un juicio y tiene una serie de actos procesales. Obviamente, estos actos procesales que acabamos de mencionar están regulados ¿en dónde? ¿En dónde van a estar regulados estos actos procesales que acabo de mencionar de la demanda a la sentencia? ¿En la ley de amparo? Pues en la ley de amparo, en la misma ley de amparo. Ahí va a venir qué plazo va a tener el demandado. ¿Quién es el demandado en el juicio de amparo? La autoridad responsable. Entonces ahí va a venir qué plazo tiene el autor responsable para dar contestación a la demanda.
¿sí? Ahí van a venir los requisitos para ofrecer pruebas, ahí va a venir en qué momento vamos a ofrecer las pruebas, ahí vienen las reglas en la ley de amparo. Ajá. ¿Dudas con este principio? Creo que no. Continuamos. Entonces, el siguiente principio es principio de estricto derecho. Principio de estricto derecho. Este principio también ya lo hemos estudiado. ¿En qué consiste este principio de estricto derecho? Este principio consiste en que la sentencia que se va a dictar en el juicio de amparo, la sentencia que se va a dictar en el juicio de amparo, el tribunal, cuando va a dictar la sentencia, solamente puede pronunciarse, puede introducir en la sentencia alegaciones que el quejoso haya hecho en su demanda de amparo. Lo que el quejoso no dijo en la demanda de amparo, el tribunal de amparo no tiene por qué considerarlo en la sentencia. Dijimos que en la demanda de amparo, el quejoso tiene que argumentar jurídicamente por qué el acto de autoridad que él está reclamando es contrario a la Constitución. Si lo argumenta muy bien, pues seguramente el tribunal de amparo lo va a convencer y le va a conceder el amparo. Pero si esa argumentación jurídica del quejoso en la demanda está floja, está mal hecha, pues entonces no va a convencer al juez de amparo. Y aunque el juez de amparo es perito en derecho y pueda ver que el acto es contrario a la Constitución, sí, pero los argumentos del quejoso no lo dicen. Entonces, con la pena le niego el amparo. ¿Por qué? Porque la sentencia que se dicta en el juicio de amparo tiene que ser de estricto derecho. El tribunal al sentenciar, ¿cómo debe de ser el tribunal al sentenciar? Riguroso. Riguroso, correcto, Andrea, muy estricto, muy riguroso, no le puede ayudar, no puede suplir la deficiente argumentación del quejoso. Lo que el quejoso no diga en la sentencia, el Tribunal de Amparo no se va a pronunciar sobre cuestiones que no hayan sido alegadas por el quejoso. Por eso es que el amparo es muy técnico, precisamente por eso, es técnico. Entonces, a esto le llamamos estricto derecho. Esta es la regla en el juicio de amparo, ¿sí? Ahora, estas argumentaciones jurídicas que el quejoso hace en su demanda, estas argumentaciones que el quejoso hace en su demanda, hay una parte de la demanda que se llama conceptos de violación, ¿sí? En esa partecita de la demanda que se llama conceptos de violación, ahí viene la argumentación jurídica del quejoso. Ahora, ¿en dónde más puede haber una argumentación jurídica del quejoso? No nada más en la demanda de amparo, sino también cuando el quejoso va a interponer algún recurso. Cuando el quejoso va a interponer algún recurso en el amparo, también tiene que hacer una argumentación jurídica en el recurso. Esta argumentación jurídica en un recurso, ¿cómo se llama? Tuvieron que haberlo visto en procesal civil. ¿Cómo se llama la argumentación jurídica en un recurso? La argumentación jurídica en la demanda de amparo se llaman conceptos de violación. ¿Y en los recursos cómo se llama la argumentación jurídica? César, te agradezco que me prendas tu cámara. Gracias, mi niño. Qué educado eres. ¿Cómo se llama la argumentación jurídica en los recursos?
agravios. Agravios, agravios. Andrea, ¿por qué no me prendes tu cámara si eres tan inteligente? Es que últimamente mi Personas internet prenden está la cámara. fallando. Ha estado fallando Las mucho, personas profesora. Y sí, inteligentes prenden la cámara. ¿Mm? ¿Sí? Sobre todo con tantas indirectas que avienta la maestra, ¿verdad, César? ¿Sí? Claro que las indirectas solamente las personas inteligentes las captan, ¿verdad, César? Ujú. Entonces, aquí, eh, digamos que en el recurso, cuando tú interpones un recurso, la argumentación jurídica se llaman agravios, así se llama. Ajá. Entonces, los tribunales de amparo deben ser muy estrictos, tanto en los conceptos de violación del quejoso como en los agravios que el quejoso pueda expresar en un recurso. Esa es la regla. Pero toda regla tiene excepciones. Entonces, el legislador de amparo estableció que en algunos casos excepcionales, el tribunal de amparo no debe ser ¿Riguroso? tan riguroso al momento de dictar una sentencia, que debe ser más que Flexible. flexible, que debe ser más flexible, ¿sí? No con el afán, no con el afán de ayudar a quién. alguna de las partes procesales. No en específico a quién, no con el afán de ayudar específicamente a quién, ¿Al quejoso? al quejoso. Ajá, porque el juez nunca debe perder la imparcialidad. El juez siempre debe ser imparcial, siempre. Jamás puede hacerse de un lado o del otro. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero si en algunos casos va a ser flexible al momento de sentenciar, entonces quiere decir que en algunos casos sí le va a estar ayudando al quejoso. No, porque no debemos malentender, ¿sí? Esta figura. ¿Cómo se llama la figura cuando el juez no es tan riguroso al sentenciar, que es flexible? La suplencia de la eficiencia de la queja. Suplencia de la deficiencia de la queja. Ajá. Entonces, hemos malentendido la suplencia de la deficiencia de la queja. Esta figura no es para ayudar al quejoso, es para igualar la contienda jurídica, que no haya ventaja de uno sobre el otro. Para eso es la suplencia. Porque muchas veces desde que inicia el juicio, desde que inicia el pleito jurídico, las partes contendientes, que es el actor y el demandado, las partes contendientes de entrada están como Desiguales. desiguales de entrada. Y eso hace que uno de entrada le lleve ventaja al otro. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la suplencia? Que el que está en desventaja, ¿qué cosa? Iguale al otro. Y entonces la contienda empiece en igualdad de circunstancias. Ni este más arriba, ni el otro más arriba, iguales. Entonces, el legislador de amparo estableció que en algunos casos excepcionales, dependiendo el tipo de quejoso, se va a permitir que los jueces sean más flexibles al momento de sentenciar. ¿Qué quiere decir? Que le puedan suplir al quejoso las deficiencias que hayan tenido. ¿En dónde, muchachos? ¿En dónde? ¿En su demanda de amparo? ¿En qué parte? Los conceptos de violación. En los conceptos de violación de su demanda o ¿en dónde más? ¿Los agravios? En los agravios de sus recursos.
No con el afán de ayudar al quejoso, con el afán de igualar la contienda, que la pelea esté pareja. ¿Sí? Ejemplo. Uh-huh. Yo, Blanca, abogada, litigante, experta en amparo. ¿Ah? ¿Tú crees que si yo toco madera, estuviera privada de mi libertad? Ajá. ¿Tú crees que si escuchara yo que me dictan un auto de vinculación a proceso, pues tú dirías, pues la maestra rápido va a promover su propio ¿qué? Su propio amparo. Ni modo que no lo vaya a promover si la maestra es abogada, litigante, experta en amparo. Ni modo que ella misma no se sepa defender. Luego va a promover su amparo. Si estoy privada de mi libertad, ni siquiera tengo en mis manos ¿qué cosa? ¿Una pluma? Una pluma. Menos voy a tener en mi celda ¿qué cosa? Papel, impresora, ley de amparo. ¿Sí? Y además, para que yo pueda hacer mi amparo, pues yo necesito tener en mis manos el auto de vinculación a proceso, porque escuché que me lo dictaron, pero ¿dónde está la pieza escrita? ¿Dónde está el auto? Yo tendría que solicitar primero ¿qué cosa? Una copia. Y que entonces la persona que está afuera me hiciera favor de ir por las copias, recogerlas, entregármelas, y ya que las tengo, pues ya las tengo en mi celda, así nada más que no tengo una pluma, no tengo un papel, no tengo mi ley de afuera, ¿cómo fregados me defiendo? No es lo mismo que se defienda a una persona privada de su libertad a una persona que está como ¿En libertad? en libertad. Las facilidades de defensa no son las mismas, ¿estás de acuerdo? Si César demanda a Erika Yasmín, pero César está en libertad y Erika, tocamos madera, está privada de su libertad, de entrada la contienda no es pareja. ¿Por qué de entrada la contienda no es pareja? ¿Sí? Porque César tiene todas las facilidades ¿para qué? Para demandarlo. Para defender. Para defenderse. ¿Y Erika? No las tiene. Erika materialmente está imposibilitada, no las tiene. Entonces, de entrada la contienda, ¿qué cosa? Es desigual. Ya es desigual. Entonces, una manera de igualar la contienda, de igualar la pelea, es que el tribunal, cuando va a dictar sentencia, tome en cuenta el tribunal, ¿sí? La desventaja procesal que tiene Erika frente a César. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tiene esa desventaja? Desde el inicio. Desde que fue privado. ¿Perdón? No. ¿Desde cuándo César demanda a Erika? ¿Desde cuándo está la Desde que la desventaja? demandé. Pues desde el inicio del juicio. Entonces, una manera, ¿sí? De compensar la desventaja que durante todo el juicio ha tenido Erika frente a César, es que cuando el juez va a dictar sentencia, la mala o deficiente argumentación que haya tenido Erika, ¿sí? El juez de amparo, ¿qué va a pasar en la sentencia? Va a ser la suplencia de la deficiencia de la queja. La suple. Lo que Erika no dijo, no argumentó, el juez cuando dicta sentencia, ahí sí puede suplir esa deficiencia. Para entonces, en ese momento, ¿qué cosa? Toda esa desigualdad que tuvo Erika durante el juicio, al final, ¿qué cosa? Las partes estén iguales. Se empareja. Es como en una pelea de box. ¿Qué pasa en una pelea de box? Los dos contrincantes, ¿qué cosa? Pesan lo mismo. Tienen que ser del mismo peso. Ni modo que pongas a un peso completo con un pajita, ¿no?
Pues de entrada, si ves un mastodonte con una paja, de entrada, ¿qué dices? No, pues le va a dar una rastriza. No es lo mismo. Ajá. Por eso es que nunca vas a ver una pelea de box así. Los dos tienen que ser del mismo peso para que la contienda sea pareja. Ujú. Lo mismo en el juicio. Lo mismo en el juicio. Para eso es la suplencia. Ujú. No es para ayudar, no es para que ahora Erika tenga qué cosa. Ventajas. No es para que Erika tenga qué. Ventaja sobre César, tampoco. Es para igualar a Erika con César. Igualar. Ya que todo el procedimiento, Erika se vio en desventaja, ¿por qué? Pues porque yo estoy privada de mi libertad, no es lo mismo estar aquí adentro que estar allá afuera. Uh-huh. Aquí ni siquiera una pluma tengo, ¿cómo me expreso, maestra? Uh-huh. Allá César, a la hora que se le pegue la gana, puede ir y pedir prestado, ¿qué cosa? El expediente. Todo el expediente, allá va César a la hora que quiera el juzgado, pide el expediente, se lo prestan y está enterado de todo. Yo aquí adentro, ¿cuándo me prestan el expediente a mí? ¿Cuándo le van a pasar el expediente a Erika allá adentro? Nunca. Está Nunca. esperanzada que su abogado, ¿qué cosa? Erika está esperanzada ¿Haga a que todo? su abogado, ¿qué? Pues que su abogado haga lo necesario, ¿no? Pide el expediente y Pues todo que eso. vaya al juzgado, que pida el expediente, ¿sí? Y si te toca un abogado irresponsable, Erika, que nunca va, y tú confiadota de que tu abogado está al pendiente y no está, ¿quién es la que sufre los platos rotos? Erika. Entonces, esa desventaja, el juez la suple, la iguala al momento de dictar sentencia. Uh-huh. Para eso es la suplencia. Entonces, en el juicio de amparo, hay casos donde sí se permite la suplencia de la deficiencia de la queja. Y esos casos excepcionales están en el artículo 79 de la ley de amparo. Uh-huh. Vamos a ver a favor, en qué casos y a favor de qué tipo de quejosos va a existir suplencia. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, la suplencia es una figura que el tribunal de amparo tiene que hacer cuando va a dictar sentencia, hasta el final, cuando ya va a dictar la sentencia. Y es una obligación del tribunal de amparo. No es si quiere el tribunal, no es si está de buenas, es a fuerzas. Uh-huh. El tribunal de amparo, antes de dictar sentencia, debe verificar que en ese amparo no estemos en alguna de las hipótesis del 79. Si no estamos en las hipótesis del 79, la sentencia va a ser de estricto derecho. Pero si estamos en una de las hipótesis, a fuerzas el tribunal de amparo debe suplir la deficiencia. No es si quiere, es a fuerzas. Por lo tanto, la suplencia es oficiosa. Aunque el quejoso no le pida al juez que le supla, el juez está obligado ¿a qué? A suplirle. A suplirla, a suplirla. Porque es de oficio, no es a petición de parte. Uh-huh. Claro que yo, Blanca, cuando hago una demanda de amparo y estoy en las hipótesis del 79, yo de todas maneras en la demanda abro un capítulo y le pido al juez la suplencia. ¿Pero para qué se la pide si es de oficio? Pero más vale que sobre y no que falte. Uh-huh. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, vamos a ver en casos de suplencia en el juicio de amparo, porque esto va a ser pregunta de examen. ¿En qué casos sí se puede ocupar la suplencia en el juicio de amparo? ¿Qué dice el 79, por favor? Dice que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes. Fíjate, César. Los jueces que conozcan del paro deberán suplir. La palabra deberán, ¿qué es? Que tienen que hacerlo a fuerzas, A precisamente. fuerzas. No dice podrá.
Dice deberá, es a fuerzas, suplir la deficiencia de qué, César? De los conceptos de violación o agravios. O agravios, ahí está. Porque la argumentación jurídica está en los conceptos de violación en la demanda y en los agravios en los recursos. En los casos siguientes. Ahora sí, fracción primera. Dice, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos regionales. Hasta ahí, gracias, César. Dice, en cualquier materia. ¿Cuántas materias tengo en amparo? 4. Amparo civil, amparo penal, amparo administrativo y amparo laboral. Ajá. Aquí no importa qué materia el amparo, no importa quién sea el quejoso, vale gorro quién sea el quejoso. ¿Sí? Puede ser hasta una persona moral la quejosa. Aquí lo que importa es cuál es el acto reclamado. Si el acto que tú estás reclamando en una demanda de amparo es una norma general, norma, puede ser una ley federal, puede ser una ley local, puede ser un reglamento, qué sé yo, norma en general. Si tú en un amparo estás reclamando una norma, pero esa norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los plenos de circuito, en jurisprudencia dijeron que esa norma era como Inconstitucional. si ya la Corte o los plenos de circuito en una jurisprudencia dijeron que una norma, que esa norma es inconstitucional, en jurisprudencia, pues la jurisprudencia es obligatoria para todas las autoridades. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a partir de que hay una jurisprudencia que dice que esta norma es inconstitucional, ¿qué deberían hacer todas las autoridades? ¿Acatar esa norma? ¿Cómo acatarla? No acatarla, pues, porque es inconstitucional. Entonces, si ya la Corte en jurisprudencia dijo que es inconstitucional, entonces a partir de ese momento ninguna autoridad debería, ¿qué cosa? Aplicarla. Ninguna autoridad debería aplicar la norma a ningún gobernante. ¿Por qué? Porque ya hay jurisprudencia que dice que es inconstitucional. Y la jurisprudencia es obligatoria para las autoridades. Entonces, a partir de ahí, ninguna autoridad debería aplicarla. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Que hay normas que la Corte en jurisprudencia declaró inconstitucionales y que una idiota autoridad despistada, ¿qué hizo? ¿La aplicó en un gobernado? La aplicó a un gobernado. Se la aplicó a Andrea. Entonces, al aplicarle esa norma a la autoridad Andrea, ya le quitó un derecho a Andrea. Entonces, Andrea va a respingar. Entonces, Andrea, ¿qué va a hacer? ¿Promover juicio de amparo? Va a promover amparo. Ajá. Contra la aplicación de esa norma. ¿Estás de acuerdo? Ahora, en ese amparo, Andrea, contra la aplicación de esa norma, tú vas a decir que esa norma, ¿cómo es? Inconstitucional. Inconstitucional. Ahora, Andrea, te vas a quemar las neuronas para explicar por qué la norma es inconstitucional. Pues no, bastaría con la jurisprudencia que lo dice. Pues ya no. Oiga, maestra, ¿por qué tengo que quemarme el cerebro para decir en mi demanda de amparo que esta norma es inconstitucional? Si ese estudio, esa quema de neuronas ya la hizo ¿quién? La Suprema Corte y los La plenos Suprema regionales. Corte y los plenos, ellos ya lo hicieron. Entonces, en ese amparo, Andrea, con que tú nada más invoques, ¿qué? La jurisprudencia donde la declara Con inconstitucional. que la invoques, con eso ganas el juicio de amparo. Ni siquiera tienes la necesidad de hacer una argumentación jurídica, ni siquiera te vas a desgastar por explicar que la norma es inconstitucional. ¿Para qué te desgastas si la Corte en jurisprudencia ya hizo ese estudio? ¿Sí? Entonces, ahí en esa demanda, con que invoques la jurisprudencia, con eso ganas el juicio de amparo.
Ahí no vas a argumentar nada. Dudas. Adelante, Andrea. Profesora, esta fracción que estamos viendo entonces, ¿podría decirse que es cuando se hace la declaratoria general No. de inconstitucionalidad de una norma o no? No, no. Aquí habla de jurisprudencia, no habla de declaratoria. La Ok, gracias. declaratoria es otra cosa. Ujú. Sí. ¿Dudas hasta aquí? Sí. Pasemos a la segunda fracción. ¿Qué dice la segunda fracción? Ah, ahora sí. Va a haber suplencia de la deficiencia de la queja de conceptos de violación o de agravios cuando en una demanda de amparo, ¿quién sea el quejoso? Un menor de edad o puede ser mayor de edad, pero incapaz mentalmente. Para ellos va a existir suplencia. ¿En qué materia? ¿En familiar civil? Nada más. En todas, laboral, administrativa, en todas. Nada más basta con que en esa demanda el tribunal observe, ¿qué observe? Que el quejoso es menor de edad o es O incapaz. O incapaz, Dianita. Nada más con eso. Nada más con que tú, Diana, el día de mañana que seas jueza de amparo, veas que en una demanda el quejoso es un menor de edad o un incapaz, ya estás obligada, al momento de que vas a dictar sentencia, estás obligada a suplir la deficiencia. ¿Sí? Ahora, ustedes me van a decir, oiga, maestra, pero ese menor de edad es incapaz. Él no está promoviendo. ¿Quién promueve a nombre de él? su tutor. Su Su tutor o tutor representante. o su representante legítimo, maestra. Ujú. Sí, pero las idioteces que haga el tutor o el representante legítimo, ¿en quién inciden? En el En el menor. menor. Ujú. ¿Sí? Entonces, una forma de, ¿por qué en el menor? Porque el menor no tiene capacidad o el incapaz no tiene capacidad para ver si lo que está haciendo el representante, ¿qué cosa? Es ¿Está bien o correcto, mal? le Está bien o está favorece. mal, está bien o está mal. Entonces, las idioteces del representante, las idioteces también del abogado, ¿recaen en quién? En el menor. En el Bueno, menor. ¿verdad? Entonces, por eso es que se encuentran de entrada en el juicio en clara desventaja frente al otro. Por eso es que hay que suplirles. Ujú. Entonces, no importa la materia del amparo. Lo que importa es que en ese amparo uno de los quejosos o el quejoso es un menor de edad o un incapaz. Entonces, hay suplencia. Ujú. Fracción tercera. ¿Qué dice en la fracción tercera? En materia penal, en favor del inciso A, en favor del inculpado sentenciado. Ujú. Inciso B, en favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. Bueno, entonces, ¿para quién más va a existir suplencia? Ahora sí, ¿en qué amparo estamos? Materia penal. Penal. Amparo en materia penal. Cuando en un amparo en materia penal el quejoso sea quién, el inculpado o el sentenciado. Ahora, no dice que esté como privado de su libertad, no. Puede ser que yo sea inculpada, pero estoy afuera. No estoy privada de mi libertad. Soy inculpada, pero estoy en libertad. No importa. Con el solo hecho de que yo tengo el carácter de inculpada o sentenciada, aun en prisión preventiva o afuera,
Ujú. Siempre va a existir para mí, ¿qué cosa? Suplencia de la deficiencia de la Suplencia queja. de la deficiencia de la queja. Siempre. También en un amparo en materia penal, el quejoso, también, ¿quién puede ser? A ver, ¿en qué casos la víctima, el ofendido van a ser quejosos? ¿Qué estaría reclamando la víctima para ser quejosa? La Que la reparación del sentencia- daño. No, Que la sentencia no La le sentencia. favorece a ella. no, no. ¿Qué estaría reclamando? ¿Qué puede reclamar la víctima o el ofendido en un amparo? El auto de vinculación a proceso. No. Si dicta un auto de vinculación al proceso, ¿por qué la víctima se va inconforme? Si dicta un auto de vinculación, ¿quién estaría pidiendo el amparo? El inculpado. El inculpado. El no ejercicio de la acción penal. Ah, eso sí. Si dictan un auto de vinculación al proceso, quien estaría pidiendo el amparo sería el inculpado. Y yo estoy diciendo en qué casos la víctima va a pedir el amparo. Y ya dijo Daniel, pues contra, ¿cuál dijiste? El no ejercicio de la El acción penal. Cuando el Ministerio Público determina de investigación, determina el no ejercicio, contra eso la víctima sí puede pedir qué cosa. El amparo. El amparo. Entonces, ¿la víctima qué carácter tiene ahí? Quejoso. Quejosa. Entonces, también para ella va a existir qué cosa. Suplencia de la deficiencia de Suplencia. la queja. Suplencia de la deficiencia de la queja. En la ley de amparo abrogada, ¿sí? Cuando hablábamos de amparos en materia penal, la suplencia nada más era para quién crees. Para el inculpado. Para el inculpado sentenciado. Si antes la víctima promovía amparo, para ella no había suplencia. Para ella el amparo, ¿cómo era? Estricto. Estricto derecho. Pero con eso de que cuando vino la reforma en materia penal, ¿sí?, se trató de igualar los derechos procesales del inculpado, que también tuviera los mismos derechos. ¿Quién? La víctima ofendida. La víctima, el ofendido. ¿Sí? Entonces ahora, si tú ves el artículo 20 constitucional, dice los derechos del imputado y los derechos de la víctima. Esto antes no estaba en la Constitución. En la Constitución nada más hablaba de los derechos del inculpado y no había derechos de las víctimas. ¿Sí? Con la reforma en materia penal y derechos humanos, no, que también las víctimas en la Constitución también se le pongan qué cosa a las víctimas. Derecho. Derechos. Así como tiene derechos el imputado, también la víctima. Entonces ahora a nivel constitucional los dos tienen derechos. Entonces, si a nivel constitucional los dos tienen derechos, pues entonces en el juicio de amparo, entonces si el quejoso, cuando es el inculpado sentenciado, hay suplencia, pues en igualdad de circunstancias que también haya suplencia para quién. La víctima u ofendido. Para el ofendido cuando ellos pidan amparo. Cuando ellos piden amparo. Ahora, hay amparos en materia penal donde el quejoso no es ni el inculpado, ni el sentenciado, ni quién más. Ni la víctima Ni o el la ofendido. víctima, ni el ofendido. El quejoso es un tercero, pero el amparo es en materia penal. ¿Va a haber suplencia? No. Pues No, porque tú como juez de amparo tienes que ver quién es el quejoso. ¿Es el inculpado? ¿Es el sentenciado? Sí, suplencia. ¿Es la víctima la quejosa, el ofendido? Sí, suplencia.
¿Quién es el quejoso? No, ni es el inculpado, ni es el sentenciado, ni es la víctima, ni es el ofendido. Ah, entonces el amparo es de estricto derecho. ¿Pero es materia penal? Sí, es materia penal, pero el quejoso no está en una circunstancia de desventaja. Ejemplo, ¿no? Imagínate que un ministerio público asegura un inmueble. Llega a la policía de investigación, catea el inmueble, encuentra drogas en el inmueble, encuentra muchachas de la vida galante allá adentro, trata de personas, etcétera, y clausura. Clausura, asegura el inmueble. Detiene personas que están adentro, las detiene, las pone a disposición del Ministerio Público, pero el inmueble está asegurado. Y los sellotes de la Procu ahí. Ahora de la Fiscalía. Y vamos a suponer, ¿sí?, que Erika Yasmín es la propietaria del inmueble. Porque ella celebró un contrato de arrendamiento con un inquilino. Y ella le rentó el inmueble para casa habitación, no para que hiciera fechorías en su inmueble. Entonces, cuando Erika va a cobrar la renta, lo primero que se encuentra los sellotes de la Fiscalía en su departamento. Y ya sabes, no falta el chismoso vecino que sale y le dice, vecina, ¿ya supo lo que pasó en su casa? No, ¿qué pasó? Cuénteme. Pues que ayer vinieron a catear aquí el inmueble, ¿sí? Y encontraron droga adentro y muchachas y bueno, era un sitio de perdición, de lujuria y perdición aquí adentro su departamento. Y hubo detenidos, a su inquilino lo detuvieron. Y mire, ahora le pusieron sellos a su casa. Entonces Erika va a la Fiscalía, habla con el Ministerio Público y le dice, oiga, pues yo necesito recuperar mi inmueble. No, va a estar canijo. No, pues está asegurado. Adentro de su inmueble pues, se cometían delitos. No. Oiga, pero pues yo aquí tengo mi contrato de arrendamiento, yo lo renté para casa habitación y pues resulta ahora que era otra cosa. Ah, no, pues sí, pues hasta que se acabe todo el juicio a ver qué va a pasar con su inmueble. Erika puede presentar un escrito, un incidente en materia penal dirigido al Ministerio Público para pedirle ¿qué cosa? El inmueble. Que levante el aseguramiento y que le entregue el inmueble, la posesión del inmueble. Erika lo promueve, se lo presenta al Ministerio Público, le ofrece pruebas Erika para demostrar que ella rentó, que estaba para casa, etcétera. ¿Qué le puede decir el Ministerio Público? Que no le regresa el inmueble. Contra esa negativa, ¿qué puede hacer Erika? Promover el amparo. ¿En qué se convierte Erika? Quejosa. ¿En qué materia va a ser el amparo? Penal. ¿Va a haber suplencia para Erika? No, porque Erika ni es la inculpada, ni es sentenciada, ni es la víctima, ni es el ofendido del delito. Para ella el amparo, ¿cómo es? De estricto derecho. Hasta aquí le dejamos, mañana continuamos, hasta mañana. Gracias. Bye. Gracias también. Bye, hasta mañana.